Así que esto es así. También se va a quedar grabada esta charla, para que sepan, y se transmite, ahora mismo se está transmitiendo por Facebook, también en directo, de manera que podemos tener participantes que estén activamente en el Zoom, que pueden participar por acá, o que lo estén viendo en Facebook, para que sepan. Hoy le comenté, Ricardo, me dijo Shlomo Shlutsky, me dice, dice, habla Ricardo, dice, mi amigo, dice, quedará grabado, dice, lo voy a ver por la diferencia horaria, no creo que pueda estar en el vivo. Le digo, sí, estamos en un grupo que el año pasado vino Shlomo al Max y pasó la película. ¿Sí? Sí, pasó la película. Claro. Sobre el pariente sí. que fue secretario de salud de acá de La Plata, sí. Él me había pedido ver si se la podía estrenar y la quería estrenar en el Max Nordó. Así que sí, armamos el dispositivo para estrenarla, estuvo muy bueno. Claro. Y este año firmamos nosotros también se formó un grupo, bueno, viste el grupo en contra de la anexión que quiere hacer Netanyahu, y nosotros institucionalmente adherimos al grupo, que está Shlomo, está la gente de Chaf, está Roberto Fauar, bueno, sí. Así que institucionalmente adherimos y quedó un grupo de WhatsApp y bueno, estamos... Hoy los participé de la charla y me dice, dice Ricardo. Así que, bueno, son las cosas que... Justo en el artículo que sale mañana en El Cohete, hice una mención especial a lo que está pasando en Israel, poniéndolo como ejemplo de lo que pasa cuando el gobierno no ayuda a nadie. A pesar de ser un país que le venía yendo muy bien, pero como el criterio fue un criterio completamente neoliberal, de que la crisis se resuelva sola, ahora están en un baile muy grande político. Sí, hoy cortaron puentes, hoy cortaron carreteras, ¿no? La gente está... Es lo que pasaría acá si no se ayudara a nadie, ¿no? Estaríamos sí. Bueno, ya te digo, nosotros lo sabemos de primera mano porque en el primer ATP ya calificamos bien los empleados, la ayuda, instituciones como la nuestra, así, que estamos también como club de barrio, o sea, un montón de clubes, instituciones chicas que necesitan de la ayuda del Estado. Y sí. Seguro. Sí. Así que, ahí, bueno, cuando me digan, arrancamos. Más la gente que esté en el Facebook, así que si les parece, hoy entonces estamos, así como inauguramos este café político virtual con Ricardo Aronsky, que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, es investigador y es docente universitario. Bueno, Ricardo, te escuchamos y ya saben cómo es la dinámica. A medida que van surgiendo dudas, preguntas, está bueno que lo vayan poniendo en el chat, y después las tomamos desde ahí a todas y Ricardo dará una parte de la charla respondiendo esas preguntas. ¿Sí? Así que, Ricardo, tenés la palabra. Adelante. Bueno, el tema que pusimos para esta charla, conversando con Horacio, fue el impacto de la pandemia, tanto político como económico en la sociedad argentina. Así que vamos a partir de un primer momento, que es cómo surge este gobierno actual, y que tiene que ver con un tremendo fracaso económico del gobierno anterior, que sin embargo se va, a pesar de protagonizar un gobierno calamitoso, con resultados
absolutamente pésimos, económicos, sociales, en materia de sector externo. No, es difícil encontrar una ineficiencia tan grande en tan corto plazo, pero la verdad que se va con el 40% de los votos. Esto quiere decir, a pesar de ser una experiencia calamitosa, este sector social recibe una adhesión de una parte importante de la ciudadanía. Dudo yo que si no hubiera tenido un fracaso tan grande, hubiera tenido una derrota electoral. Pero la tuvo porque fue realmente espantosa. ¿Por qué a mí me parece importante destacar esto? Porque esta es una de las características de la derecha argentina actual, que es, y lo viene reiterando cada vez que gobierna, económicamente son muy malos, pero muy malos. Cualquier gobierno no neoliberal es mejor que ellos, pero son buenos políticamente, es decir, se las ingenian, como se las ingeniaron en el año 2015, para ganarle las elecciones a un ciclo político que había tenido sus aciertos y sus defectos, pero que había mejorado considerablemente la situación de la sociedad argentina. Y le ganaron. Con una combinación muy poderosa, que es una combinación de, digamos, una coordinación publicitaria muy grande, un estudio de marketing muy afilado sobre los distintos sectores que componen la sociedad, enviando mensajes específicos a cada uno de esos sectores, con el apoyo del poder económico local, con el apoyo de los Estados Unidos y la Unión Europea, es decir, con una coalición internacional muy fuerte detrás, con los acreedores financieros de la Argentina también respaldándolos, con los principales medios de comunicación, es decir, una coalición de un peso enorme. La ineficiencia, la incapacidad, la inconsistencia del programa económico macrista lo llevó a hacer un muy mal gobierno y gracias a eso pierden las elecciones. Así como decimos, el 40% de ellos no es un 40% homogéneo, en donde hay desde la gente que realmente está interesada en un modelo de exclusión social como el macrista, hasta gente que no, pero que simplemente es movilizada por otros sentimientos, por otras pasiones, sobre todo, más que por cuestiones, yo les diría, demasiado meditadas. En el espacio, en el 48% del Frente de Todos, también hay una heterogeneidad entre distintos componentes que no deben ser, diría yo, mezclados, ¿no? El Frente de Todos no es homogéneo, tiene un componente principal que es el kirchnerismo, pero tiene otros sectores del peronismo bastante más conservadores y sectores progresistas que también están de alguna forma apoyando. Pero tampoco podríamos decir que es homogéneo, y yo les diría que en el Frente de Todos se vuelve a observar ciertas tensiones que también se observaron durante el gobierno kirchnerista. Es decir, algunos sectores estaban dispuestos a acompañar al gobierno kirchnerista en medidas más audaces y otros no. Digamos, la experiencia de la resolución 125 fue clara. Había sectores que decían acompañamos y defendemos al gobierno, y otros que empezaron en ese mismo momento a retirarse del gobierno. Uno de los que se retiró fue precisamente el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Otro que se retiró es el actual canciller de la Argentina, Felipe Solá. Así que este es un gobierno de coalición, efectivamente, que de por sí el hecho que sea encabezado por Alberto Fernández tiene un significado simbólico importante, que es la coalición kirchnerista original aguantó hasta la 125. La 125 partió aguas en el sentido de cómo nos relacionamos con el poder económico. En el gobierno continuaron los que decían vamos a gobernar autónomamente del poder económico,
y da la sensación de que los que decían no podemos sostener la presión del poder económico, no podemos estar enfrentados con ese poder económico, tomaron la decisión de retirarse y después en su vida política, recordemos, Solá estuvo aliado con Macri y el otro candidato colombiano, que fue candidato en provincia de Buenos Aires, digamos, hubo diversas combinaciones políticas. Así que el macrismo deja un desastre económico, pero no se va tan debilitado del gobierno, y aparece un gobierno de coalición que no es homogéneo, pero que tenía un primer horizonte muy claro donde sí convergían todos los miembros del Frente de Todos, que era, bueno, acá hay una primera cuestión que es la pobreza, la cantidad de pobres que deja la experiencia macrista, arriba del 40%, hay que atender esa situación. Es decir, sabíamos que había una situación social complicada, sabíamos que había un problema de desempleo creciente, es decir, había que atacar varios flancos sociales, ahí había acuerdo claro. Yo lo conozco la obra, conozco el pensamiento de Matías Culfas. Había una idea de, bueno, primero enfrentar la caída de la economía, poner a salvo a ciertos sectores sociales y después un periodo de trabajo para, yo les diría, sofisticar la estructura económica argentina, es decir, empezar a hacer una estructura económica más compleja de la Argentina. Estos eran los planes que existían antes de que enero, febrero nos empezáramos a enterar de que había una pandemia mundial y que no era un chiste. Recordemos que al principio se la minimizó un poco. Bueno, teníamos el dengue, por lo menos en Capital Federal preocupaba más el dengue que la pandemia, hasta que aparece finalmente como gran problema. Y el gobierno nacional decide enfrentar esa situación con un criterio, desde mi punto de vista, humanista impecable, que es vamos a tratar de evitar muertes, evitar que esto se transforme en un desastre total. Y efectivamente, en ese sentido se toman un montón de medidas bastante sabias, que tienen al mismo tiempo impacto económico indudable. Lo está teniendo en todo el mundo, lo estamos viviendo acá también. Muy problemático porque todos los gobiernos lo que tienen que hacer es una cosa media rara en el capitalismo, que es tratar de que la actividad económica decrezca y no que crezca, cuando nosotros tenemos todos instalados el chip de que el crecimiento es la base de la economía. Acá hay que dedicarse a hacer exactamente lo contrario, a pararla. Lo que en principio parece rarísimo, pero es lo que se hizo en buena parte del mundo, y donde no se quiso hacer, bueno, hubo costos humanos muy grandes, lo que no impidió que las economías igual se deterioraran significativamente. Yo diría, tenemos el gobierno enfrenta esta situación con bastante inteligencia, y esto va a ser reconocido por la sociedad en este plano, en el plano epidemiológico. Hay un consenso, hay una cierta madurez social importante, y Alberto Fernández ha sabido manejar esto en un diálogo con gobernadores, con intendentes, con figuras de la oposición. Y al mismo tiempo, y ya tenemos en estos 8 meses una gran cantidad de pruebas y demostraciones, la conducción de la oposición es una conducción sumamente destructiva, sumamente negativa, muy hostil, muy tendiente a trabar, a evitar que ocurran las cosas. Y yo les diría, el gobierno macrista fue en sí mismo la expresión del alto empresariado argentino. Eso estaba ya prefigurada durante los últimos años de la gestión de Cristina.
todo el programa económico estaba expresado en lo que planteaba en su momento la Asociación Empresaria Argentina, o lo que después se llamó la Convergencia Empresaria. Ahí uno puede ver la lista de demandas que tenían. Esa lista de demandas fue el programa de gobierno de Macri. Esto es importante entenderlo porque este es el sector social que acompaña a un gobierno completamente fracasado, que demuestra que la suma de demandas de las distintas fracciones empresariales no constituye un programa económico, sino que constituye una especie de piñata de deseos empresariales, pero que no tiene ninguna consistencia. Este sector sale del gobierno macrista sin ningún tipo de autocrítica sobre lo que protagonizaron, sobre lo que promovieron, sobre lo que impulsaron, y desde la oposición empiezan a reclamar exactamente la continuidad de la política económica macrista. Incluido un tema que a mí me parece increíble, que es en este contexto de pandemia, en este contexto donde tenemos 11 millones de personas que están siendo en este momento alimentadas por el Estado, donde ha crecido el desempleo. En ese contexto no se les ocurre voluntariamente decir nosotros vamos a aportar el 1% de nuestra riqueza para que la sociedad sufra un poco menos. Es decir, aparece una propuesta parlamentaria en ese sentido y los empresarios, en vez de decir, bueno, apoyamos eso, que adelante con eso, se ocupan de decir que no les parece, y el bloque político que les responde, que es Juntos por el Cambio, se opone. Es decir, ni en estas circunstancias nacionales realmente desesperantes, este sector toma una decisión, se diría, de caerle bien a la opinión pública, de mostrar su buena voluntad, su deseo de colaborar, su solidaridad vacua, ¿no? Porque, digamos, el 1% de la riqueza es insignificante, pero ni siquiera ese gesto, ¿no? Y la verdad que tenemos un montón de hechos políticos realizados en estos 7, 8 meses de gestión, que son todos de obstrucción, de oposición sistemática, incluso oposición a las medidas contra la pandemia, ¿se acuerdan el comentario, el documento que sacaron cuando asesinan al ex secretario personal de Cristina? Una barbaridad, digamos, pero mantienen ese perfil de oposición tajante, terminante y completa a todo lo que haga el gobierno. El gobierno dice Vicentín, estamos en contra. El gobierno dice reforma judicial, estamos en contra. Están en contra de absolutamente todo lo que haga el gobierno. Todo lo que haga el gobierno. Es decir, no es una oposición normal, no es una oposición democrática, es una oposición de enfrentamiento tajante, terminante y permanente en todos los terrenos de lo que quiera hacer el gobierno. Desde mi perspectiva, la forma que tiene este gobierno de enfrentar una situación de este tipo es tomando medidas, realizando políticas públicas que vayan generando un contexto social de apoyo al gobierno. La presión que viene de la oposición es exactamente en el sentido contrario. Fíjense que esta semana se resolvió parcialmente parte del paquete de deuda que nos dejó el macrismo. Aparentemente habría un acuerdo con los principales fondos que le prestaron a la Argentina durante el macrismo para extender y reducir el tamaño de nuestra deuda con ellos, lo que abrió inmediatamente un debate público sobre lo que hay que hacer de aquí en más, en la medida que efectivamente va a haber un alivio fiscal, es decir, que no vamos a tener que dedicar
masas significativas de recursos públicos al pago de la deuda. Quiero aclarar, el macrismo nos deja una situación presupuestaria donde en pago de servicios de deuda se iba a ir el 20% de los ingresos del Estado. Bueno, esto se alivia y entonces aparece la gran pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahí se abren como dos caminos que me parecen significativos. La derecha económica ya dijo lo que hay que ir es hacia un equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal. En el mundo de ellos, equilibrio fiscal es, por supuesto, ellos no pagar más impuestos, sino pagar menos impuestos y que el Estado reduzca significativamente más el gasto público. Les quiero decir que en términos económicos eso significa llevar a la economía a un nivel mayor de contracción que el actual. No es, esa medida implica, por un lado, desatender a la población que estás atendiendo en este momento, 9 millones en el IFE, ATP, el plan alimentar, etcétera, etcétera. Es decir, la masa gigantesca de dinero que se está volcando en este momento a sostener discretamente las condiciones de vida de la población trabajadora independientes y de las empresas. Eso, desfinanciarlo, reducir ese gasto, lo que tendría un impacto inmediato en una contracción adicional de la actividad económica. Eso es lo que está reclamando el poder económico en este momento. Ustedes saben cómo se maneja Alberto Fernández. Es un hombre de diálogo, es un hombre sereno, es un hombre que no corta puentes con ningún sector, dialoga, trata de generar consensos, lo que hace que él no tenga un discurso de clara oposición a los planteos de la derecha, sino es un discurso chirle, les diría yo, en el sentido de decir, sí, tenemos que ir hacia el equilibrio fiscal. La verdad que no hay ningún lado donde esté escrito que hay que ir a ningún equilibrio fiscal. No va a Alemania al equilibrio fiscal, no va a Gran Bretaña al equilibrio fiscal, no va a Estados Unidos al equilibrio fiscal, así que no sé por qué tiene que ir a Argentina a ningún equilibrio fiscal. Y lo que está haciendo falta, desde mi punto de vista, en el espacio público, es realmente una fuerza política que haga frente a este tipo de argumentos con una posición más clara y más terminante y más concreta, que es, señores, no tiene ninguna razón de ser en este momento hacer ahorro presupuestario, este es el momento de gastar, este es el momento de cuidar a la gente, este es el momento de sostener la actividad económica, y después veremos, porque hay un tema que a mí me parece significativo, que es qué fuimos aprendiendo nosotros de la pandemia. La verdad que cuando esto arranca en marzo, y cuanto menos sabíamos de muchas cosas en marzo que ahora, la idea es, bueno, va a haber que bancarse 15 días, un mes, un mes y medio, y vamos a ir saliendo, ¿no? Y es evidente que eso no era así, pero digo, el propio gobierno se preparó para eso. Por ejemplo, pensó que el IFE lo iba a tener que pagar una sola vez, y ya vamos para la tercera vez, y yo, si fuera gobierno, diría, señores, se va a seguir pagando todos los meses que haga falta, porque no sabemos cuándo termina esto. Fíjense que incluso empezó a pasar algo muy contradictorio, que es que el gobierno sentó primero un criterio de protección social, de ayuda, de evitar que se produzca una pandemia muy que desborde el sistema de salud y que lleve a un colapso.
pero a medida que se incrementa la presión social, el gobierno va cediendo en ese criterio, a pesar de que lo mantiene formalmente, pero parece esos dibujitos de Sabat que el personaje va para un lado, pero los pies van para el otro. El gobierno sigue diciendo esto, pero van aflojando, digamos, que están jugando con lo de fase 2, que es fase 3. La verdad, estamos en pleno periodo de crecimiento, de expansión de los contagios. La presión social es muy difícil de sostener, no solamente en Argentina, sino en todos lados, con el adicional que vos no tenés una fuerza opositora razonablemente republicana, razonablemente democrática, razonablemente responsable, sino que tenés un grupo que se ocupa básicamente de tratar de dañar la política pública y de desalojar al gobierno cuanto antes. El gobierno tardó, pero finalmente empezó a lanzar algunas medidas de reactivación económica. Yo creo que eso está muy bien y que ya se va a empezar a sentir. De hecho, algunas actividades empezaron a subir desde el punto de vista de la producción, lo que es muy alentador, y esto se va a seguir produciendo, con lo cual es muy probable que el año 2021 tengamos un año económicamente bastante mejor que bastante mejor. Lo que no sabemos, claro, es cuándo se terminan las medidas de pandemia, que son las que producen evidentemente una contracción económica, una reducción de lo que potencialmente la economía podría dar. Eso no lo sabemos, eso depende de cuándo llegue la vacuna, no sabemos cuándo llega, hay varios países que están compitiendo en este momento, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Alemania, no sabemos. Alguna vacuna o varias vacunas van a haber y veremos eso cuando se difunde y cuando llega a nuestro país. Entre tanto, el gobierno va a tener que estar navegando durante unos cuantos meses más en esta situación de abro un poco, cierro un poco, abro un poco, cierro un poco. Insisto, con una oposición de derecha que promueve la apertura y al mismo tiempo lo acusa al gobierno de causar las muertes, y un gobierno que no es lo suficientemente firme, lo suficientemente enérgico para pararse en una posición clara y decir, señores, estamos haciendo esto por esto, esto y esto, y vamos a seguirlo haciendo. Ahora, el costo de pararse en una posición más firme es que si uno le va a decir a la gente, se quedan en la casa, es claro que el IFE hay que aumentarlo. Es claro que las jubilaciones hay que aumentarlas. Y hoy escuché un rumor positivo en el sentido que a los jubilados que están cobrando la mínima se les daría también una tarjeta de compras. Es decir, esto es muy importante porque esto les permitiría, digamos, usar la modesta jubilación en otras cosas y tener una ayuda alimentaria interesante. Ojalá el gobierno vaya avanzando en estas cosas porque yo creo que hay que reforzar la ayuda, no achicarla, reforzarla en todos los campos porque hay que sostener una situación muy, muy difícil que en muchos lados está generando mucha agitación social. Acá, por suerte, se viene manejando muy bien porque el gobierno arrancó de antes con una serie de ayudas, pero nadie tiene comprada la paz social y es muy probable que el gobierno tenga que enfrentar en los próximos meses una situación de mayor conflictividad social. Y yo quiero decir en este sentido que yo veo un año 2021 con una paulatina recuperación económica que se va a acelerar cuando llegue la vacuna. En ese momento, bueno, vacunamos a la gente y se reabren todas las actividades que están cerradas, pero al mismo tiempo vamos a tener un año de mayor conflictividad social cruzada, combinada con el hecho de que es un año electoral. Entonces, por supuesto que el gobierno va a decir, como autocampaña, nosotros fuimos los que manejamos la
la pandemia de forma tal de que muriera muy poca gente, miren lo que es Brasil, miren lo que es Chile, miren lo que es Ecuador, miren lo que es Perú, miren lo que es Argentina, y tiene algo para decir en eso. El gobierno seguramente va a decir, miren, nos dejaron el muerto de la deuda con los bonistas, lo manejamos y lo resolvimos con bastante dignidad. Seguramente en algún momento de marzo, abril, mayo del año que viene se va a cerrar algún tipo de acuerdo con el fondo, entonces el gobierno le va a decir a la sociedad, y también resolvimos este problema con el fondo de forma tal de que Argentina pueda crecer en los próximos años. Y también el gobierno va a decir, y encima estamos reactivando la economía, y la economía se está volviendo a poner en marcha, etcétera, etcétera. Yo creo que legítimamente el gobierno nacional va a poder esgrimir esos argumentos. Y les quiero decir que el camino de la oposición frente a eso va a ser tratar de dañar en la mayor medida posible todos los aspectos de la vida social y envenenarlos en el mayor grado posible. Ya empezó la cosa de la inseguridad, ya están cambiando de tema, ya están buscando cualquier otro mecanismo de ataque y de hacer lo que saben hacer, que es crear un clima de malestar permanente en la sociedad. Ahí yo veo un problema político para el gobierno, porque el gobierno, este es un gobierno muy institucional, que piensa en términos de debate parlamentario, de alianzas con gobernadores, con intendentes, de diálogo con distintas fuerzas sociales, pero no es un gobierno que tenga detrás un partido político determinado, ni una organización política, social, que lo sostenga con claridad, ni que se ocupe de discutir públicamente en los distintos ámbitos, en la universidad, en las oficinas, en los barrios, en los clubes, donde sea, las políticas del Estado, las políticas gubernamentales. O sea, yo ahí veo un escenario donde el gobierno va a poder decir, nosotros hicimos esto, esto y esto, y si sigue como hasta ahora la cosa, el que va a tener que ir a todos los medios a decirlo va a ser el propio Alberto. Es decir, es increíble que no haya un despliegue mucho más amplio de funcionarios y de políticos de este espacio a salir en todos lados a discutir las cuestiones. Va a tener que salir el propio Alberto a decir, bueno, mi gobierno hizo esto, y se va a enfrentar con una gran maquinaria de promoción del malestar social, que para eso han sido excelentes durante el gobierno de Cristina Kirchner, y va a haber elementos de malestar porque no vamos a estar repuestos de esta situación que estamos pasando este año. Vamos a estar en un momento de mejora, vamos a estar en un momento de que se va a estar empezando a recuperar empleo, pero como nos ha dicho UNICEF hace una semana, la perspectiva es que tengamos un 62% de los chicos a fin de año debajo de la línea de pobreza. Vamos a tener unos números muy feos y por supuesto la suciedad de la política opositora va a tratar de cargar todo eso sobre la espalda de Alberto Fernández y del Frente de Todos. Quiero decir, si el gobierno es capaz de no dejarse orientar por los cantos de sirena de la derecha económica y sigue con su plan de reactivación económica y de promoción de nuevas actividades en la economía argentina, si mantiene firme su política social, su política de apoyo, aunque eso implique mayor gasto público y mayor déficit, recordemos que cuando la economía se empieza a recuperar, también el Estado empieza a recuperar recaudación. No es que cuanto más gasta es peor, cuanto más gasta a veces es mejor, porque eso mueve la economía y eso vuelve en ingresos para el Estado. Pero lo cierto es que si el gobierno logra mantener una especie de autonomía intelectual en relación a la presión social que va a haber, yo creo que, y no se asusta en relación a lo que van a tratar de generar en materia de movilizaciones y conmociones y cacerolazos y malestar, si mantiene el rumbo
y si logra tranquilizar las aguas de la opinión pública, yo creo que puede llegar bien a las elecciones del año que viene. Y eso es muy importante porque sería muy bueno que el gobierno cuente a partir de fines del año que viene con una bancada parlamentaria más importante. Porque lo que estamos viendo es que la derecha está completamente jugada a la obstrucción de todo, con lo cual el gobierno por ahora tiene que avanzar en algunas cosas bastante discretas, bastante modestas. De hecho, hubo una pretensión del bloque de Juntos por el Cambio de que solamente se trataran los temas consensuados en el Parlamento. Esto es una cosa increíble. O sea, pedían derecho de veto sobre la agenda pública de este gobierno. Derecho de veto. Digo, esto está en los genes en el núcleo autoritario que conduce Cambiemos. Yo vuelvo a insistir sobre un tema que es una gran confusión en la sociedad argentina. El kirchnerismo no fue anticapitalista, sino que fue procapitalista, con la única salvedad que planteaba un modelo de crecimiento con inclusión social. Yo creo que ahí hay dos puntos que la derecha argentina no tolera. Uno es la inclusión social y la democratización que implica la inclusión social, y la otra es que los políticos no obedezcan a los empresarios. Que los políticos, este es un tema que se impuso desde el nacimiento de la democracia. Digamos, Alfonsín fue un hombre que tironeó todo el tiempo, trató de mantener todo el tiempo su autonomía en relación al poder económico, pero el poder económico lo terminó volteando. Y después tuvimos el gobierno menemista, que fue el gobierno de los empresarios vía un presidente pelele de los intereses empresarios. Y después eso llevó a un caos económico total y la aparición del ciclo kirchnerista. En el ciclo kirchnerista lo que más molestaba era la autonomía de Néstor y Cristina. Eso fue insoportable, eso y el tema de la inclusión social. Tengo la impresión de que este gobierno no tiene intenciones de chocar contra el poder económico. De hecho, ustedes recuerdan el acto del 9 de julio, Alberto lo lleva ahí, desde mi punto de vista, lleva y exhibe un empresariado fracasado, un empresariado del cual no se puede esperar nada interesante en materia de capitalismo. Digamos, la alternativa al modelo capitalista de crecimiento con inclusión social parece que es un modelo de estancamiento, endeudamiento y exclusión social. Digamos, parece que estuviéramos jugando entre esas dos posiciones. Así que yo veo un escenario políticamente conflictivo, socialmente conflictivo, económicamente de alivio progresivo, y un gobierno que va a luchar para que no le aten las manos y progresivamente asentarse más en el gobierno y tener un segundo tramo de gestión con más libertad para poder hacer más políticas públicas y encaminar mucho más significativamente a la sociedad argentina. Pero lo que es indudable es que entramos en un espacio de conflictividad, de tensiones muy significativas, sobre todo por las características de la oposición. Me parece que en Alberto Fernández hay una vocación de diálogo, de generar consenso, de llegar a puntos de acuerdo. Me da la impresión que la derecha realmente existente, no 2 o 3 figuras, sino la inmensa mayoría, está comandada por un núcleo básicamente intransigente que no tolera la presencia de este gobierno en el poder. Y lo último que quiero decir es que ya desde una mirada más internacional, si uno mira el mapa de América del Sur, hubo un proceso de reconquista norteamericano de casi toda la región. Si pensamos cómo estábamos hace 10 años, había un montón de gobiernos latinoamericanos autonomistas que de alguna forma nos apoyábamos unos a los otros, pero fueron capaces de hacer el golpe contra Dilma en Brasil, la persecución y la exclusión electoral de Lula, después el golpe en Bolivia, la voltereta que hizo Lenín Moreno. Es decir,
se pobló de repente América del Sur de todos gobiernos neoliberales alineados con los Estados Unidos. Yo creo que la buena noticia del año pasado era el levantamiento social en Chile contra el neoliberalismo. Digamos, era una novedad fantástica porque yo les diría, Chile fue el modelo más aceitado de neoliberalismo en América Latina. Tardó mucho en madurar una respuesta social, pero finalmente teníamos en los últimos meses del año pasado un gran rechazo social, un contundente rechazo social a una sociedad que vive para los negocios de los grandes empresarios. ¿Por qué digo esto? Porque me da la impresión que la mirada estratégica de los norteamericanos es, para todos los casos, gobiernos neoliberales aliados, y este no es un gobierno neoliberal aliado de los norteamericanos. Podrían soñar en algún momento con cooptarlo, pero ahí hay una piedra tremenda para ellos, que es Cristina Fernández de Kirchner, que hace que este gobierno sea incooptable para las aventuras contra Venezuela, las posiciones norteamericanas contra China, digamos, todo lo que el resto de los peleles latinoamericanos hacen en relación a lo que le pide Estados Unidos, no lo esperemos eso de este gobierno, por suerte. Digo esto porque dentro de los factores que quieren que este gobierno le vaya mal o que termine antes, también está Estados Unidos. No con una postura abiertamente golpista, pero sí va a ver con muy buenos ojos todos los tropiezos y todos los problemas que encuentre este gobierno en el camino. Bueno, este es el panorama que yo les quería plantear, como para dejar, Gustavo, un espacio para que conversemos, discutamos lo que les parezca. Bien, bien. Desde ya, gracias por esta riquísima charla. Y si te parece, yo voy diciendo las preguntas en el orden que le hicieron, y seguro que va a dar pie para continuar y vamos haciendo así. Beto Weiner puso en Facebook: es cierto que ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni muchos países van al equilibrio fiscal. Esos países tienen monedas que son aceptadas por sus poblaciones. Ir al equilibrio fiscal en Argentina sería hoy un suicidio social, algo como lo que vos dijiste. Pero, y esta es la pregunta, ¿cómo se sostendría el gasto con emisión solamente y con una población que repudia su propia moneda? Sí, hay dos cosas. Primero, yo no daría por sentado que la población repudia su propia moneda. Yo creo que ahí hay que ver qué se le ofrece para no irse al dólar, digamos. Si vos no tenés ninguna alternativa de ahorro, si no tenés forma de preservar tus ahorros, vas al dólar. Pero construyamos, y se puede construir perfectamente, medios de ahorro en pesos. No vamos a perder tiempo en eso, pero se pueden hacer medios de ahorro en pesos que sean realmente seguros. Con lo cual, eso se podría resolver. También este gobierno está teniendo muy en cuenta el tema inflacionario. La verdad que hasta en eso los neoliberales han sido un fracaso completo, no tienen ninguna autoridad económica ni moral para decir nada sobre eso. La otra cuestión, si resolvemos adecuadamente, si trabajamos sobre el tema del sector externo en forma inteligente, es decir, si trabajamos un poco en incrementar un poquito las exportaciones y sustituir importaciones, vamos a tener un saldo comercial permanentemente positivo. No tiene que ser espectacular, pero eso también va a quitar toda esa cosa que el dólar salta y por lo tanto el dólar es el gran negocio especulativo. La otra cuestión es que el gobierno todavía no avanzó por el lado, y el presidente lo dijo, que quiere hacer una reforma fiscal progresiva. Bueno, seguramente también van a tratar de trabarla, pero ahí es un gran debate público, digamos. Yo creo que es una cosa muy necesaria en la Argentina, hacer una reforma fiscal progresiva y al mismo tiempo reforzar la AFIP, es decir, que la AFIP sea realmente un organismo
que asuste a alguien, porque una parte del empresariado se mata de la risa de la AFIP, se mata de la risa de que pueda ser encontrado evadiendo o eludiendo. El caso Vicentín ha puesto de manifiesto las maniobras increíbles que hacen para no pagar impuestos en la Argentina, y no lo hace solamente Vicentín, sino lo hacen otras cerealeras. Entonces hay mucho para mejorar en materia recaudatoria, que hay que hacerlo. Y se puede hacer. Entonces uno puede hacer una combinación de emitir un poco, recaudar mejor, la propia reactivación va a enviar más ingresos al Estado, los sectores que ya se reintegren en la actividad laboral no van a necesitar tanto apoyo. Bueno, ahí hay varias cosas que hay que ir compatibilizando, pero que se pueden hacer. Bien. Hay algunas preguntas que van por otro lado, digamos, por el lado más bien de la relación con una oposición que vos definiste como complicada, que vemos que es complicada, ¿no? Matías Manuel le pregunta en este diagnóstico de una oposición antidemocrática, ¿por dónde cree que hay que buscar interlocutores para construir consensos, más allá del bloque de gobierno? Pensando en la posibilidad de este crecimiento de la conflictividad que puede terminar en el fortalecimiento de aquella oposición de derecha antidemocrática. Yo te Podría diría, agregar la pregunta siguiente que está en el mismo sentido. Dice, tal vez falta, dice Karen, un ministerio de propaganda similar al de la oposición, porque los medios siguen siendo en su mayoría opositores. Bueno, sí, le contesto brevemente a Karen, estoy 100% de acuerdo. No un ministerio de propaganda porque suena mal, pero la verdad que el gobierno tenga una estrategia comunicacional, absolutamente, no la tiene, es un desastre. Realmente es increíble que a esta altura de las cosas y sabiendo la experiencia del gobierno kirchnerista anterior, este gobierno no tenga una estrategia seria, sólida de cómo presentarse. Ahora, digamos, uno no puede hacer un orgullo de su debilidad, ¿no? Me parece que no conduce a nada. Pero volviendo al punto de qué hacer, yo creo que Alberto tiene una estrategia de alguna forma él se hace cargo de la imagen pública que han construido del kirchnerismo como una especie de chavistas locos, que hacen barbaridades, que hacen cosas extremistas. Entonces, él trabaja todo el tiempo sobre la idea de la moderación, pero miren, yo como con cuchillo y tenedor, saco a pasear al perro, soy buena persona, me gusta tocar la guitarra, no soy chavista, no soy Maduro, no soy Fidel Castro, no soy el Che Guevara. Él insiste mucho en ese tipo de planteo. Y yo creo que, a ver, yo decía, los dos bloques políticos que votaron en octubre del año pasado son heterogéneos. Y él está trabajando sobre la heterogeneidad de la derecha, donde hay, entre otros, y lo sabemos porque conocimos cómo fue la campaña del macrismo, también hubo una campaña fuerte de susto, de miedo. Tenés 2 departamentos, uno te lo van a sacar. Esto lo dijo Pichetto. Lo volvieron a repetir como gran éxito publicitario hace poco cuando fue lo de Vicentín. En mi barrio, acá en Capital, vimos a una empleada de una casa de pastas caceroleando. Cuando se le preguntó por qué está caceroleando, dice, porque nos van a expropiar la casa de pastas. Empleada, claro, empleada, preocupada por la expropiación de la casa de pastas del barrio, que va a ser el bolchevique Alberto. Bueno, es un tema muy complicado, que requiere absolutamente una política de comunicación porque enferman e idiotizan a la gente. No es chiste esto, no es chiste esto. Es decir, yo creo que en el fondo haría falta una campaña de desnazificación. Es decir, cuando las potencias ocuparon Alemania, encontraron una población que con el cerebro completamente trastornado, enloquecido por la propaganda totalitaria del nazismo. Bueno, hay mucha gente que está bajo la propaganda totalitaria de Clarín y La Nación.
y los enferman con delirios, con locuras. Es decir, ya no importa la realidad, les dicen cualquier cosa y los tipos salen a cacerolear. Entonces, creo que Alberto lo que está tratando de hacer es capturar una porción de los que votaron al macrismo y que no han perdido del todo la cordura, ¿no? Es decir, si hay ahí alguna reserva de gente un poco más sensata, un poco más moderada, un poco más serena, le está hablando, digamos, si pudiera sacar el 5% de ese 40%, sacar 5% y trasladarlo en la votación al campo nuestro, bueno, sería 53 contra 35 y ya, digamos, habría una reafirmación del poder del gobierno. Digamos, yo creo que hay una apuesta en ese sentido. A mí me parece poco, quiero decir, me parece que eso responde a una idea como muy estática, muy que respeto lo que la gente tiene en la cabeza, aunque sean imbecilidades. Yo creo que no hay que hacer eso. Yo creo que hay que decirme, mire, Cristina no tomaba la sangre de los niños todas las noches, no es Drácula. Es decir, hay que salir a discutir algunas cosas que se dan. ¿Dónde está el PBI, el que se robaron? Digamos, hay que salir a desnazificar a una parte de la sociedad que está enferma. Es decir, que ha entrado en un globo de locura, la han enfermado. Me parece que eso no se puede respetar como una situación que tienen un pensamiento propio. La verdad que hay que salir a discutir eso. Hay que salir a discutir qué fue el gobierno kirchnerista, si fue una locura y un extravío, y entonces el gobierno de Macri, que fue la sensatez económica. Digamos, si uno no sale a discutir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, tiene que salir como a negociar permanentemente cuál es la verdad, cuál es la realidad. Yo, que no hago política, digo, a mí me gustaría avanzar en un terreno de plantear la discusión y que ese tipo que votó a Macri por ser moderado, por tenerle miedo al comunismo y al chavismo y qué sé yo, lograr que me vote a mí, pero no porque, mira, no te demuestro que no soy ni comunista ni chavista, sino porque encarno otro tipo de cuestiones, la defensa del interés nacional, la defensa de la justicia social, digamos, una serie de valores que hay que salir a discutirlos. Bueno, en este momento ese tipo de discusión pública no existe. Ahora, Ricardo, Pero, una pregunta, un sí. poco interpretando algunas de las que están acá. Esto que vos estás planteando, que es tan lógico, no requiere como condición de posibilidad que haya del otro lado alguien dispuesto a dialogar en términos más o menos razonables. Y esto es lo que no hay. Hoy está toda la escena, digamos, de la difusión pública impregnada de irracionalidad. O sea, no sé con quién o de qué modo ese debate podría darse. Bueno, Alguien menciona si Rodríguez Larreta, pregunta Edu, por ejemplo, podría ser alguien de la derecha con quien se no, es puede. que no hay que hablar con la dirigencia de ellos, porque no, la dirigencia de ellos está jugadísima. Rodríguez Larreta es parte del proyecto nefasto que se hundió al fin del 2019, no es otra cosa. Yo estoy planteando otro tipo de debate político que es sobre el ciudadano, sobre mi vecino que ha votado a esto. Digamos, eso requiere un trabajo político, organización política, discusión, cómo hacemos para llegar, para convencer. Por supuesto que necesitamos que el gobierno haga buena política en este tiempo, como para decir, ¿ves? Esta es una política popular, esta es una política de defensa del interés nacional, del mercado interno, de que la gente pueda vivir. De esto estamos hablando. No de fantasías de Cuba, de Chávez, estamos hablando de Argentina. Volvé de la ensoñación delirante, estamos hablando acá, en este barrio. Me parece que si eso se logra hacer, yo digo, todos los que participaron de la experiencia macrista es una cosa nefasta, es un ataque a la Argentina tremebundo. En 2 años te endeudaron de vuelta y te ataron de vuelta a las finanzas internacionales. Es una cosa espantosa, aparte del ataque
a un sector muy importante de la sociedad, no mayoritario, pero importante, como era el kirchnerismo, criminalizándolo completamente, y a Cristina demonizándola completamente. Una cosa súper antidemocrática, súper antidemocrática. Es decir, no es democracia, es entre distintos. No es, cuando Macri lo lleva a Massa, a Davos, año 2016, y le levanta la mano y dice, acá está mi oposición. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Lo lleva a Davos, esta es mi oposición. Lo que estaba diciéndole a la comunidad de negocios internacionales, acá va a haber dos partidos en Argentina. Hemos hecho un diseño que nosotros somos los no peronistas neoliberales y acá están los peronistas neoliberales. Los dos somos amantes de los Estados Unidos, amantes de los negocios, está todo bien, así que vengan e inviertan en la Argentina. Ese diseño fracasó, le salió mal, pero el diseño ese incluía la destrucción del kirchnerismo como una fuerza, ustedes quieren, de centro-izquierda, un poco patriótica, con muchas medidas que a mí no me gustaron y otras que sí, pero digamos, la idea es destrozar una fuerza política, social, realmente existente, que era y que es percibida como una roca en el camino de transformar a Argentina en Chile, en Perú, es decir, un espacio donde se extraen recursos y donde los gobernantes se ocupan de mantener a la población sumisa. Digamos, la definición tradicional de semicolonia. Bueno, eso es lo que no pasó. Y eso es lo que fracasó por la ineptitud de la dirigencia de derecha, incluida sobre todo los altos empresarios, que son los que avalaron las políticas económicas del macrismo. Hay algunas preguntas que llevan a la cuestión internacional, o que vos la tocaste. No sé si las viste, si no las podemos leer. A ver, espérate que estoy buscando, no es tan fácil esto. Félix Zabaleta nos dice, la primera, ¿cómo nos sacamos de encima? Bueno, sobre Rodríguez Larreta, que ya lo mencionaste. Y la segunda, ¿crees que el gobierno nacional, al igual que el bonaerense, va a buscar afianzar relaciones con el gobierno chino, que se podría estimar va a tener hegemonía en el mercado mundial? Mira, ahí hay dos incógnitas. Una es que yo hace rato vengo siguiendo la relación de los norteamericanos con China. Estados Unidos hace más de 15 años empezó a ver a China, a mirarla de reojo. Crearon una comisión parlamentaria de seguimiento de las Fuerzas Armadas chinas. Hay todos los años un informe sobre China. Los más importantes estrategas y analistas internacionales, todos han escrito sobre China. El gran desafío para los norteamericanos en China, Obama quería controlar la expansión china de una forma, que era armando un tratado de libre comercio con Europa por un lado y con el Asia-Pacífico por el otro, y dejar excluida a China de esos grandes tratados. Las dos cosas fracasaron. Es decir, los demócratas ya querían hacer eso, y Trump va a ser el que va a decir, no, yo directamente ataco a China. Esto ha ido escalando, quiero decir. Esto ha ido escalando, está cada vez más pesado. Las movilizaciones en Hong Kong, los uigures, el mar de la China, hay un montón de movimientos norteamericanos antichinos en el terreno comercial, en el terreno tecnológico, en el terreno militar. Estamos en una guerra fría lanzada por los norteamericanos contra los chinos. Yo creo que se nos va a hacer muy difícil la situación a nosotros, muy difícil, porque los norteamericanos no quieren saber de nada que tenga que ver con los chinos en el patio trasero de los Estados Unidos. No quieren saber de nada. Es decir, todo contacto, todo vínculo, no les gusta
Lo de los que me leen a mí saben que hace 2 domingos publiqué una cosa sobre las granjas chinas. Quiero decir, dejemos por un segundo la discusión que hacemos con los chanchos y todo eso. Digo, salió una declaración que parecía redactada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estados Unidos está operando en todos los niveles de la sociedad latinoamericana para expulsar a China de la región. Con un levísimo problema, que es que no tiene nada para ofrecer en reemplazo de lo que ofrece China. China es el principal socio comercial de Brasil, de Argentina, de Chile y de varios otros países de la región. Menciono 3 para que vean de quién es socio comercial China. Estados Unidos no tiene nada para reemplazar. Supongamos que nos agarra el cogote y nos dice, corten todo vínculo con China, estamos en guerra con los chinos, son la peor porque no tiene nada para ofrecernos en reemplazo de lo que nos ofrece China, que tampoco es una gran cosa, quiero decirlo, digamos, es un vínculo comercial como el que teníamos con Inglaterra en el siglo XIX. Nosotros mandamos materias primas, ellos nos mandan productos manufacturados, punto. Ese es el vínculo que nos ofrece China. ¿Qué nos ofrece Estados Unidos? Menos que eso. Ofrece nada. Ofrece, aléjense de los chinos, ¿y qué nos dan? Hace 2 semanas nos enteramos que Estados Unidos, el Tesoro norteamericano, para toda la región, estaba juntando 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares es el rescate que hicieron de las aerolíneas norteamericanas, solamente eso. Es decir, para toda la región sacan una amiguita y se la tiran a América Latina y dicen, y ahora tienen que ser aliados nuestros. Es decir, hay un problema estructural en eso muy complicado. Les quiero decir, uno de los aliados más extremos que tiene Estados Unidos en la región, Bolsonaro, que es un títere completo de los Estados Unidos, llega con todas las ínfulas, dice, bueno, voy a rajarlos a los chinos, etcétera, etcétera, empieza a hacer gestos de hostilidad hacia China, le piden una audiencia a los principales empresarios de Brasil y le dicen, ¿qué estás haciendo, estimado Bolsonaro? ¿Qué estás haciendo? Pero vos sabés los negocios que tenemos con China, no podemos perderlos. No tenemos reemplazo para esto, ¿eh? Y a partir de ahí bajó el tono, se tranquilizó Bolsonaro. Y eso es muy interesante porque, si ustedes se acuerdan, cuando Macri llega al gobierno de la Argentina, una de las primeras cosas que pasan es que hay un incidente militar con un buque pesquero chino, que por primera vez las fuerzas militares que custodian el mar argentino tirotean a un barco chino. Y después Macri también quería cortar la construcción de las represas chinas, quería sacarlos a los chinos, o sea, como buen agente pro-norteamericano que es, quería hacer toda la agenda norteamericana. Los chinos lo agarraron del cogote a Macri y le dijeron, te metemos un juicio internacional por 30.000 millones de dólares como resarcimiento de todo lo que ya gastamos en las represas y que vos estás, y esto está en el contrato, bla, 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 bla. A callarse la boca y a seguir con las represas. A callarse la boca y a seguir con las represas. Esto quiere decir, cuando avanza China, avanza en serio, es muy difícil sacarlo porque crea un conjunto de relaciones económicas e institucionales difícil de retrotraer. Y Estados Unidos, insisto en el punto, no tiene nada alternativo a lo que están ofreciendo los chinos. Es decir, si hoy le decís a China, mira, yo quiero hacer un tren bala que vaya desde La Quiaca hasta Ushuaia, vienen los chinos el mes que viene y empiezan a construir el tren bala. Tienen los recursos financieros, los recursos ingenieriles, tienen todo. Y es una gran acción diplomática que China está desarrollando en todo el planeta en esa dirección. No hay que hablar lo que están haciendo en Asia Central, que es increíble. Estados Unidos no te dice lo mismo. Te dice, ¿querés un crédito para comprarme mis productos? ¿Y qué salida me das?
¿qué te puedo vender yo? Nada, porque yo tengo de todo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Endeudate conmigo, yo te vendo mis cosas, pero cuando me endeudo y cuando no te puedo pagar, y bueno, me darás algo, me darás vaca muerta, me darás alguna cosa. Tienen glaciares, tienen cosas lindas. Es decir, no le da salida a la región sudamericana, una salida razonable, salvo ir perdiendo pedazos de soberanía y recursos naturales en forma creciente. Gracias. Bueno, si les parece, tomo un último tema que está en las preguntas para ya ir cerrando. Me gustaría tomarla tal como la escribió Sergio Feldman. Pregunta, volviendo un poco a la cosa más hacia adentro para que cierres con esto. Se pregunta Sergio, ¿no estamos temerosos? Se pregunta, como gobierno. No a la estatización de Vicentín, no reforma judicial, no impuesto a las grandes riquezas. Creo que también falta la calle. Bueno, después está en relación a China, pero es lo que acabas de decir. Una última reflexión, si te parece, en relación a cómo ves a la sociedad en relación bueno, como una especie de falta de reacción o falta de apoyo, o no sé. Sí, los tres temas que planteó Sergio son como de distinta índole. Vicentín, para mi gusto, fue muy mal trabajado, muy mal preparado. Tenían muchos meses para pensar la estrategia, tenían que saber que en las provincias hay unos jueces nefastos que son puestos por las empresas. O sea, eso lo tendrían que haber pensado antes. No sé cómo sacan una medida que va al fracaso, digamos, ¿no? Eso debió haber sido mucho más meditado, pensado, elaborado por equipos jurídicos, por equipos políticos, es decir, incluso ver qué apoyo va a haber en los propios sindicatos, en los productores estafados. Lo que pasa es que los productores estafados le vendían en negro a Vicentín, entonces tampoco pueden salir públicamente a decir nada. Esto es una cosa muy tremenda, el caso Vicentín. Así que eso estuvo muy mal hecho, pero la verdad es que el gobierno no puede agarrar al juez y echarlo. Es como, para eso echemos la corte, ya que nos vamos a pelear con el Poder Judicial, no nos peleemos por un juez de Morondanga de provincia, sino en serio, digamos, por la cúpula. Así, el gobierno no está dispuesto a hacer eso. El tema judicial es un tema que está en marcha, es un tema sometido a discusión pública, no está cerrado. Por supuesto te iban a decir que no, pero nada, eso está lanzado y me parece que ahí está bastante convencido Alberto. El tercer tema, el tema del impuesto a las grandes fortunas, la verdad que no entiendo qué están haciendo. De vuelta, me parece que sí es un elemento, yo no sé si debilidad, pero sí de mostrar falta de línea política, falta de claridad en cuanto al rumbo. Y yo estoy convencido que hace falta calle, que hace falta disputa política, que hay una situación muy particular que puede ser una trampa, que es que Cristina es vicepresidenta de la Nación y ella no puede estar todo el tiempo comentando. Ella cada tanto manda un tuit que indica en qué está pensando y para dónde le gustarían que vayan las cosas, pero kirchnerismo como tal no se está expresando, no hay. Está completamente callado, en parte por problemas del kirchnerismo, que es una fuerza, a mi gusto, demasiado vertical, entonces todos la miran a Cristina. No hace falta para defender las grandes cuestiones nacionales estar preguntándole a Cristina si uno puede opinar o no. Yo creo que hay que opinar, y hay que decir, y hay que sentar y hay que formular propuestas. Incluso Alberto se ha mostrado con cierta tendencia a tomar propuestas en la medida que le parecen razonables o que no le traen un gran rompecabezas político, es permeable a propuestas interesantes. Así que yo soy firme partidario de activar todas las formas de organización política, de debate político, de intercambio político. A mí me está pasando, bueno, con el Max Nordau yo tengo ya una relación de años y de mucho afecto, pero me está pasando que gente que no conozco de distintos lugares del país, Ushuaia, Chaco,
Bahía Blanca y otros lugares, me llama para que dé charlas. Y me encuentro con gente maravillosa, a la cual no conocía, que está formada políticamente, que está informada, que tiene ganas de participar y que está completamente desencuadrada. No hay ninguna estructura que les dé cabida, pero no cabida para, andar a repartir volantes cuando vengan las elecciones. Participar en serio, participar en una estructura donde la gente, que hay mucha gente valiosa, muchas cabezas pensantes, mucha gente talentosa en diversos, incluso en estos temas que nos preocupan, comunicación, sociología, antropología, psicoanálisis, cosas que hay que usar para poder entrarle a estos problemas que tenemos comunicacionales, están todas ahí y nadie las aprovecha y nadie las convoca y no se hace un pepino con eso, cuando tenés toda esa riqueza, todo ese potencial, toda esa cantidad de gente en todo el país que no está por el puestito, ni por el carguito, ni porque así me tiran algo desde el Estado, sino están genuinamente porque quieren hacer algo por el país, y tenés miles de personas así desorganizadas. Con lo cual yo creo que hay que avanzar incluso, yo no soy nadie, pero quiero decir, logré que 2 de estas organizaciones se pusieran en contacto. Por supuesto, porque están todos descoordinados, nadie se conoce, tienen todos más o menos el mismo pensamiento, una misma orientación general muy positiva. Bueno, digamos, ¿cómo se hace para que esto se articule, para que tengamos un discurso más unificado, que sepamos cuándo salir a la calle, por qué razones, cómo apoyar al gobierno, cómo no debilitarlo, pero también cómo exigirle, cómo demandarle? Bueno, todo eso me parece que lo vamos a tener que ir pensando para hacerlo, porque el año que viene va a ser un año mucho más movilizado, va a ser un año donde se va a activar mucho más la maldad publicitaria de la derecha, y donde vamos a tener que estar preparados para contestar esas cosas, para ofrecerle al vecino de al lado un argumento distinto a la estupidez que le va a ofrecer TN, Clarín y Radio Mitre. Bueno, va a haber que estar preparado para esa lucha política. Pero me parece que se puede ganar. Bien, me gusta este optimismo. Nos deja el sábado un poquito más arriba. Hay una última cosa que pregunta Jorge, y con esto sí, si les parece cerramos, volviendo un poco al tema anterior porque quedó pendiente. Un eventual cambio presidencial en Estados Unidos de Trump por Biden, ¿vos creés que puede cambiar en algo este escenario que planteaste en relación a Estados Unidos? Mira, Biden es muy similar a Hillary Clinton. Y Hillary Clinton es una halcona norteamericana tremenda en relación a América Latina. La verdad que la derecha demócrata es una cosa espantosa. Yo debo decir que el lawfare que ahora maduró, pero eso se preparó bajo Obama. Ese trabajo de melonearse a los jueces latinoamericanos y decirle, usted es el hombre nuestro allá, le damos manija para combatir la corrupción, nosotros le vamos a dar todo el apoyo, los medios. Bueno, todo eso se preparó durante los 8 años de Obama. Esto quiere decir, desde el punto de vista de lo que son los demócratas, estos de derecha, porque si hubiera sido Bernie Sanders, estábamos hablando de otro planeta directamente, pero es este es una desgracia en todas las posiciones, ha sido el tipo que votó por todas las guerras norteamericanas. Obama estaba a la izquierda de este. Este es un tipo del establishment, de las corporaciones, es conservador, es una cosa espantosa. Así que yo, en relación a América Latina, no espero ninguna mejora, lamentablemente. Bueno, yo creo que en eso un esquema de que republicanos malos, demócratas buenos, no funciona, porque los demócratas son tremendos también con América Latina. bueno,
Entonces lamento porque ya estábamos arriba terminando y nos volvimos. No, bueno, Pero es bueno, así. el resto. Vamos a estar más tranquilos el día de las elecciones en Estados Unidos. Sí, sí, porque van a estar mirando otra cosa. Bueno, Ricardo, yo te agradezco. Después todos los demás mensajes son de gratitud, de Félix, de Sergio Feldman y todos, y por supuesto hablo en nombre de todos, agradecidísimos por esta hermosa charla. Yo invito a todos a que se desmuteen en este momento, saquen o sea, todos pueden liberar su micrófono, así todo el mundo puede agradecer directamente a Ricardo y a ver si pueden hacerlo. Inténtenlo. Ustedes pueden. Gracias, Ricardo. Un abrazo inmenso. ¿Cómo no nos Gracias, dejan? Horacio. No se puede. Un abrazo y estamos en contacto. Que la próxima en La Plata. La próxima. Ojalá. ¿Lo están viendo por allá? Bueno, un Con saludo. cerveza. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, gracias Saludo a a ustedes. todos los Un demás. gusto, Ricardo. Muchas Mantengan- gracias. Mantengan el max, que es muy importante. Bueno, gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, suerte todos los para que vienen todos. Desmuteados, un aplauso. Gracias, Ricardo. Nos vemos pronto. Adiós a todos. Adiós, Gracias. adiós. Nos vemos.